Bueno, vamos a ver el ejemplo 1. X1 son cantidad de unidades producidas de producto 1 a procesar y X2 son cantidad de unidades de producto 2 a procesar, ¿sí? Mi función objetivo es maximizar Z y tengo 3X1 más 5X2, es decir, por cada unidad de X1 que yo produzca, me va a aportar una ganancia de 3 pesos y por cada unidad de X2 que yo produzca me va a aportar 5 pesos de ganancia. Entonces vamos a maximizar Z y este 3 y este 5 recuerden que los llamábamos C sub J. Eran los coeficientes que acompañaban a las variables en el funcional. Después tenemos 3 restricciones que corresponden a las horas disponibles de los departamentos 1, 2 y 3. Entonces, la primera restricción refiere a las horas del departamento 1 y tengo 2 horas que necesita cada unidad de producto 1, 6 horas pasar por el departamento 1 cada unidad de producto 2 y tengo una disponibilidad de 60 horas. Para la segunda restricción es 5x1 más 3x2, también tengo 60 horas disponibles. Y para la última, 3x1 más 3x2 con 42 horas disponibles en el departamento 3. Y como siempre, la condición de que las variables sean no negativas. Recordemos que los términos 60, 60 y 42 los llamamos términos independientes o las disponibilidades de cada una de las restricciones, en este caso horas, y los vamos a denominar B sub I, ¿sí? Los términos que acompañan a las variables dentro de las restricciones los vamos a llamar A sub IJ. Y entonces vamos a empezar a trabajar en el simplex, para lo cual necesitamos agregar en cada una de las inecuaciones una variable que le vamos a llamar de holgura o slack para transformar estas inecuaciones en igualdades. Entonces, cuando tenemos un signo de menor o igual, se suma una slack a cada restricción. Entonces, en la primera vamos a agregar la slack 1, en la segunda la slack 2 y en la tercera la slack 3. Entonces, transcribimos todo a nuestra primera tabla simplex. Tenemos nuestras variables, x1, x2 y las 3 slacks que estamos agregando por las restricciones, los C sub j, que son los términos que acompañan a las variables en el funcional, que son 3 y 5 para x1 y x2, y como las slacks las estoy agregando dentro de las restricciones, en la función objetivo tienen 0 como coeficiente. Escribimos nuestra primera restricción con el término independiente al final, el B sub I, la segunda y la tercera. Fíjense que para la slack 1, el 1 solo está en la primera restricción, solo le agregué a esa restricción esa variable. El 2 en la segunda y el 3 en la tercera. Entonces, vamos a comenzar a ver qué pasa con esta solución. Vamos a llamar C sub I a los valores que vamos a poner en esta columna. ¿Cómo hacemos? Para la primera restricción, nuestro pivote va a ser la variable que tenga un 1 y ceros en el resto de su columna, es decir, la slack 1, ¿sí? Entonces, ¿qué valor tiene esa variable en el funcional? A ver, 0. Este 0 va acá. Nuestra segunda fila, el pivote es la slack 2, que también tiene un 0 en el funcional. Y nuestro tercer pivote en nuestra tercera fila es la slack 3 y también tiene un 0 en el funcional. Entonces vamos a construirnos la fila ZJ. ¿Cómo la construyo? Haciendo C sub I por la variable que corresponde a la columna que estoy usando. 0 por 2 más 0 por 5 más 0 por 3 me da 0. Para x2, 0 por 6 más 0 por 3 más 0 por 3 me da 0. Y así sucesivamente con el resto de las columnas, de las variables. Cuando llego al B sub I, el 0 por 60 más el 0 por 60 más el 0 por 42, que me da 0, me está dando el valor del Z en esta primer solución que estoy encontrando con el simplex. Entonces, yo ahora lo que quiero saber es si esta solución es óptima o no. Entonces voy a crearme mi fila de criterios simplex, ZJ menos C sub J. Entonces, 0 menos 3, 0 menos 5, 0 menos 0, 0 menos 0 y 0 menos 0. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si esta solución es óptima? ¿Qué me tiene que pasar? Que todos los números que están en mi fila de criterios simplex, ZJ menos C sub J, tienen que ser mayores o iguales que 0.
En caso de que haya por lo menos un valor negativo, entonces esta solución no es óptima y tengo que realizar otra iteración, es decir, otra tabla. Entonces, en este caso tengo dos valores negativos. ¿Cómo elijo de estos dos valores cuál va a ser el que ingrese en la solución? ¿Por qué digo ingrese? Mis variables básicas son las que tienen los pivotes en sus columnas, es decir, la slack 1, la slack 2 y la slack 3. Es decir, que tienen un valor en la solución. Mis variables libres son las que en las columnas tienen números, ¿sí? Quiere decir que x1 y x2 tienen un 0 en mi solución que encontré. Entonces, una de estas dos variables, que son mis variables libres, va a ingresar a la solución como básica y una de las básicas va a pasar a ser libre, ¿sí? Entonces, de las dos que tengo negativas, la que va a ingresar es la más negativa. Siempre es la más negativa, la que se acerca más a menos infinito, es decir, el menos 5. Ahora, ¿dónde voy a poner mi 1 de pivote? Esta columna la voy a transformar en unos y ceros. Entonces, ¿dónde pongo el 1? Bueno, vamos a hacer el cociente de b sub i sobre a sub ij. A sub ij yo les dije que eran los coeficientes que acompañaban a las variables en las restricciones, es decir, estos que puse dentro de la matriz, en el cuerpo de mi matriz. Entonces, 60 sobre 6, 60 sobre 3 y 42 sobre 3. De estos tres, elijo el menor, es decir, el 10. Entonces busco la intersección y aquí voy a poner mi pivote, mi 1. Entonces, ¿quién es mi pivote en la primera fila en esta solución? S1. Así que S1 va a salir de la solución y va a pasar a ser libre. Entonces, ¿cuál es la solución que encontré? Que ya sé que no es óptima. Solución viable 1. x1 es una variable libre, vale 0. x2 lo mismo. S1 es una variable básica porque tiene un pivote. ¿Y cuánto vale en mi solución? Lo miro en la columna de las b sub i. 60. S2 también vale 60. Y S3 vale 42. Con un z de 0. Lo cual es lógico, ¿no? No produzco ni unidades ni de x1 ni de x2, entonces tengo disponibles las 60 horas de los dos primeros departamentos y las 42 horas del departamento 3 con una ganancia de 0 pesos, ¿sí? Esta lo pueden verificar en el esquema que armamos al principio, reemplazando las x por 0. Si acá le agregamos la S1, va a ser igual a 60, la S2 va a ser igual a 60 y la S3 va a ser igual a 42. Entonces, vamos a crear una nueva tabla de simplex buscando generarme en la x2 una variable básica. Para esto vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan, que es una transformación sencilla que lo vamos a aplicar a todas las filas con el objetivo de encontrar un 1 acá. Entonces, mi fila pivote ahora va a ser la fila 1, ¿sí? Yo acá quiero un 1. ¿Cómo hago para obtener un 1 acá? Muy bien. La fila 1 de mi tabla anterior dividido 6. Al hacer esta cuenta, para toda la fila, vamos a obtener un 1 acá, ¿sí? Entonces, divido todo por 6. Y obtengo estos valores. Y tengo el 1 acá que era el que yo quería. Ahora, en la fila 2 yo acá quiero tener un 0. Entonces, ¿cómo me genero mi fila 2? Voy a hacer mi fila 2 anterior menos 3 veces mi nueva fila pivote, ¿sí? Siempre se hacen las cuentas de las filas anteriores respecto a mi nueva fila pivote, por eso es la primera que calculo. Entonces, 5 menos 3 por un tercio, esto me da 4. 3 menos 3 por 1 me da 0, que es lo que estaba buscando. 0 menos 3 por un sexto me da menos un medio. Y así sucesivamente con el resto de la fila. Para la última fila, también quiero tener un 0 acá. Entonces voy a hacer esta fila menos 3 veces fila pivote. Entonces lo hago para toda la fila y obtengo los siguientes valores.
Fíjense que S2 y S3 eran básicas y siguen siendo básicas. Y lo único que cambió es que X2 pasó a ser variable básica, que era lo que queríamos, y S1 pasa a ser una variable libre, no es más pivote. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sigo? Quiero saber si esta solución que encontré es óptima. Bien, entonces voy a ver qué valores tiene C sub i. Para mi primer fila, el pivote es X2. Tengo el 1 y el resto ceros. ¿Y cuánto vale? 5. 5 es lo que vale X2 en el funcional. El término C sub j en el funcional de X2 es 5. Entonces acá voy a poner un 5. Para mi segunda fila, mi pivote es S2. Tiene un 0 en el funcional. Y para mi tercera fila, mi variable básica o pivote es la slack 3, que también tiene un 0 en el funcional. Me genero mi fila ZJ. Para X1 va a ser 5 por 1/3 más 0 por 4 más 0 por 2 y me da 5/3. Para mi segunda columna, 5 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0 me da 5. Y así obtengo el resto de los valores de la columna. Recordemos que en la última, al hacer el C sub i por los B sub i, lo que me está dando es el valor de Z. Fijémonos que estamos maximizando, entonces un dato a tener en cuenta es que el Z tiene que ir aumentando de iteración en iteración. Si estuviésemos minimizando, al revés, ¿no? Bien, entonces, por último, quiero saber si esta solución es óptima. ¿Cómo hago? ZJ menos C sub j. Y a esta fila la llamábamos criterio simplex. Entonces hago 5/3 menos 3 me da menos 4/3. 5 menos 5 me da 0. 5/6 menos 0, 5/6. 0 menos 0 y 0 menos 0. Fíjense que para las variables básicas, X2, S2 y S3, el criterio simplex me da 0, ¿sí? Y para las variables libres me da un número. Entonces, ¿es óptima esta solución? No, porque tengo un valor negativo. Entonces, este va a ser el valor que va a ingresar a la solución. La variable, que es libre, X1, va a pasar a ser una variable básica en mi próxima iteración. Ahora quiero verificar dónde voy a poner el 1 de mi pivote. Entonces hago el cociente de los B sub i sobre los A sub ij de esa variable. 10 dividido 1/3, 30 dividido 4 y 12 dividido 2. De estos elijo el menor y aquí voy a ingresar el 1 de mi pivote, de mi variable. Entonces, ¿quién es básica en la fila 3? La slack 3 va a pasar a ser una variable libre. Solución viable 2. ¿Cuál es la solución de este problema que encontré, de esta tabla? X1 es una variable libre, vale 0. X2 vale 10. S1 vale 0. S2 es una variable básica y vale 30. S3 es una variable básica y vale 12. Y tengo una ganancia máxima de 50 pesos. Entonces, solamente acá estoy produciendo 10 unidades de X2, ¿sí? Agoto las horas del departamento 1 porque tengo el 0. Me sobran 30 horas del departamento 2 y me sobran 12 horas del departamento 3. Esto de vuelta pueden verificarlo reemplazando el 0 y el 10 en todas estas inecuaciones y en la función objetivo y van a verificar estos datos que les estoy diciendo. Entonces, vamos a hacer una nueva tabla simplex en la que vamos a ingresar a nuestra variable X1 como una variable básica. Y la que va a dejar de ser básica, como vimos recién, es la slack 3. Entonces, nuevamente vamos a tener que aplicar unas cuentas para modificar las variables. Yo necesito tener un 1 acá, ¿sí? Va a ser mi pivote. Entonces, lo que voy a hacer es, fila pivote va a ser mi fila 3, y la voy a dividir por 2 para tener un 1 acá, a toda la fila, ¿sí? Entonces obtengo 1, 0, menos un cuarto,
0, 1/2 y 6. Ahora, acá en la fila 2 también quiero tener un 0. Entonces voy a hacer fila 2 menos 4 veces fila pivote. Fila 2 menos 4 veces fila pivote. Y esto lo hago, como ya lo vimos antes, en toda la fila, incluido el término independiente. Y por último, fila 1, quiero un 0 acá, voy a hacer fila 1 menos 1/3 fila pivote. Lo aplico a toda la fila. Bien, entonces ahora sí voy a seguir trabajando. En mi primer fila mi pivote es x2, ¿sí? Tengo el 1. En la función objetivo el valor c sub j es 5. Para la segunda fila mi pivote es s2 y vale 0 en el funcional. Y para la tercera fila mi pivote es x1 y tiene un 3 en el funcional. Me construyo mi fila zj haciendo el producto entre 5 por 0 más 0 por 0 más 3 por 1. Esto me da 3. Para la segunda me da 5. Para la slack 1 obtengo 1/2, 0, 2/3 y el valor de z, que me lo va a dar c sub i por b sub i, obtengo 58. Observemos que mi z anterior era 50 y este es 58, así que vengo bien porque estoy maximizando, ¿está bien? Y por último mi fila criterio simplex zj menos c sub j. Quiero verificar si esta solución es óptima o si tengo que seguir iterando, ¿sí? Haciendo otra tabla. Como todos los valores de mi fila del criterio simplex son positivos, mayores o iguales que 0, entonces estoy frente a mi solución óptima. Entonces, ¿cuál es mi solución óptima? Mi variable básica es x1 y vale 6. Mi x2 también es una variable básica, vale 8. S1 es una variable libre, no es pivote, vale 0. S2 es una variable básica, vale 6. Y S3 es una variable libre y vale 0. Con un Z de 58 pesos. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Produzco 6 unidades de producto 1, 8 unidades de producto 2. Agoto las horas de los departamentos 1 y 3. Y me sobran 6 horas del departamento 2, con una ganancia máxima de 58 pesos. Pueden verificarlo reemplazando x1 y x2 en todo este sistema para ver que van a obtener los valores que les digo. Ahora bien, vimos una última cosa que le llamamos precio sombra, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Dónde lo miro? En la fila del criterio simplex, en las slacks que son libres, en este caso S1 y S3. Como yo esas horas las estoy agotando para S1, no tengo más horas del departamento 1, si yo quisiera una hora adicional del departamento 1, voy a pagar como máximo por esa hora 1/2 de pesos, es decir, 50 centavos, ¿no? Precio máximo a pagar por hora adicional del departamento 1 va a ser 50 centavos, ¿sí? La unidad es la que corresponde al Z, en este caso son pesos. Y para la slack 3, que también agoto las horas del departamento 3, mi precio máximo a pagar va a ser 2/3, ¿sí? Recuerden que vimos una cosa más que se llama costo fantasma. Costo fantasma, ¿dónde lo veo? En mi fila de criterio simplex para las X que son libres. En este caso no tengo costo fantasma porque mis dos X son variables básicas. En caso de que tuviera alguna de mis X libres y en la fila del criterio simplex tuviese un valor, ese valor me estaría indicando en cuánto va a bajarme mi Z, ¿sí? Mi ganancia máxima, por cada unidad de ese producto de X1 que yo fabrique, ¿sí? Si X1 fuese libre,
valdría 0, es decir, no produzco ninguna unidad de producto 1, por cada unidad que yo quiera fabricar, mi ganancia va a bajar en el número que me dé acá, de pesos, ¿sí? Bueno, eso es todo, espero que me hayan entendido. Nos vemos.